cuando lo secuestran. En un operativo en el año 1975, los secuestran personas vestidas de particular que se identifican como integrantes de las fuerzas conjuntas, es decir, las fuerzas armadas. Su secuestro y su desaparición se dan en el marco de lo que fue la Operación Morgan en Uruguay, que fue una operación represiva cuyo objetivo era el desmantelamiento del Partido Comunista en Uruguay. Él fue trasladado a un centro clandestino llamado 300 Carlos, y bueno, a tantos años después de su secuestro y su desaparición, seguimos sin saber respuestas de qué fue lo que pasó con él, qué es lo que le hicieron y dónde está, fundamentalmente. ¿Y en Uruguay ha habido alguna, así como acá en Argentina, alguna intervención desde la justicia o se han tratado de realizar, juzgar a los represores? El proceso de justicia en Uruguay, lamentablemente, fue mucho más lento que en Argentina. A partir de la salida democrática de 1985, se ingresó en un proceso de amnistía, si se quiere, a quienes habían sido responsables de la dictadura cívico-militar, generando una cuestión de que no se podía juzgar los delitos cometidos durante este periodo de facto. De hecho, en Uruguay, en 2003, perdón, recién en el año 2003, es que se reconoce la existencia de detenidos desaparecidos en Uruguay. Si bien se había logrado juzgar algunos casos en particular, sobre todo aquellos que habían sido detenidos en Argentina, la mayor parte de los crímenes cometidos acá en Uruguay no fueron reconocidos en principio, y eso hace que en realidad al día de hoy nosotros tengamos recién alrededor de 100 personas que han sido penadas por distintos crímenes cometidos durante el periodo. Pues estamos hablando de un proceso muy reciente, muy reciente. Claro. Acá estuvo también, acá se realizó, sí, el juicio dentro de lo que fue el Plan Cóndor y eh, Onetti. Bueno, ahí hubo también represores uruguayos que estuvieron juzgados dentro del Plan Sí, Cóndor. exacto. Incluso hace poquito fueron al juicio de las brigadas por el pozo de Quilmes, creo, de Banfield también, donde hay una serie, son alrededor de 10, un poquito más de uruguayos que fueron detenidos desaparecidos allí, que recién ahora se está consiguiendo un poquito de justicia por esos casos también. Bien. ¿Y desde cuándo participás en el movimiento de madres y familiares desaparecidos en Uruguay? Y, y, En mi caso es como siempre me cuesta mucho responder esta pregunta porque en realidad yo tengo 27 años y es una temática que siempre fue familiar. Yo crecí con la memoria de ir a las marchas los 20 de mayo, de ir al memorial de los desaparecidos los 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Eh, y para mí siempre familiares fue como una segunda familia, una segunda casa, algo como muy, muy internalizado. Porque yo crecí con la imagen de mi abuelo sabiendo que se lo habían llevado sin conocer capaz que más de chica todas las implicancias que tenía su desaparición, pero fue como algo que estuvo en mi vida siempre. A nivel orgánico de participación dentro de la asociación, yo me empecé a acercar en realidad hace unos años, sobre todo cuando fue la pandemia por el COVID, que bueno, también por proceso generacional, de madurez, bueno, a, animarme también a participar de este espacio es que lo pude hacer. bien, ¿y cómo es la historia de madres y desaparecidos, de madres y familiares desaparecidos en Uruguay que tiene larga data? Exacto. Creo que es muy cercano también a la historia de lo que es el movimiento por derechos humanos en Argentina. Las madres, sobre todo, empezaron a reclamar todavía cuando estaba la dictadura, y la organización que empieza como muy clandestino, ¿no? A partir de esas madres que se juntan
afuera de las prisiones para buscar en las listas a ver si sus hijos estaban allí, es que empieza a conformarse, tiene sus inicios después en lo que es también las madres que se fueron a Argentina, familiares que estaban en Francia también. Y es eso, es un proceso de mucha data que empieza en dictadura. Claro. Y después, durante los diferentes gobiernos, a partir de la democracia, ¿cómo, cómo empieza a funcionar? O también tiene dificultades para poder expresar lo que es, lo que fue, que fue diferente que acá en Argentina, ¿no? Claro, si bien a partir de democracia empieza como esto del funcionamiento más libre, si se quiere, que se dejan las reuniones más clandestinas, de que empieza a funcionar como una asociación, se encuentra primero con dos cosas, que eran las madres que estaban buscando a sus hijos, por ejemplo, también habían hijos que habían sido apropiados de uruguayos, entonces por un lado tenían el reclamo de quienes buscaban a sus hijos vivos, es el caso, por ejemplo, de Simón Riquelo, que lo buscaba su madre Sara, de Mariana Zaffaroni, pero también se encuentran con el proceso de reclamar por los desaparecidos cuando el gobierno les niega la existencia de los mismos, ¿no? Un relato que decía o instalaba que estaban en otros países, que se habían ido clandestinos, que estaban en México, en Europa. Eh, entonces fue un proceso de funcionamiento más habitual, bajo los reclamos. Las marchas del silencio se empezaron a hacer en 1996, entonces ese proceso empieza a ser como más abierto, más público, pero encontrando como este freno o esta negación de parte de lo que es el gobierno, el Estado. Bien. Y hablando en el sentido de la marcha del 20 de mayo, que ayer vivenciaste una marcha multitudinaria allá en Uruguay, contanos un poquito por qué el 20 de mayo, por qué la marcha del silencio, para quienes no conocen la historia. Bien, la Marcha del Silencio se hace todos los 20 de mayo, es una fecha que se toma a partir del asesinato de dos legisladores uruguayos, San Michelini y Gutiérrez Ruiz, y del asesinato del matrimonio Whitelaw Barredo, que son asesinados en Argentina. Es una fecha que se toma como, bueno, para tomar una fecha, ¿no? De que cómo o cuándo empezar a reclamar. Se empezó a realizar en 1996 y desde entonces no hay un solo año que no se haya realizado. Incluso cuando fue la pandemia que no podíamos marchar, que no nos podíamos encontrar, se buscaron como otros formatos, otras maneras de igualmente realizar algo en el marco de este reclamo, que todos los años tiene una consigna distinta a partir de lo que es el contexto político del momento, pero que siempre está encausada detrás de la memoria, verdad y justicia. Eh, a diferencia capaz de que lo que son las movilizaciones del 24 de marzo en Argentina, que suelen ser como más ruidosas, como mucho más fuertes, quizá en cuanto a lo que es lo festivo, que capaz, no es la palabra festivo, ¿no? Pero para nosotros se nos hace raro ir a la marcha 24 de marzo, verla y encontrarnos con bombos, cánticos y demás, porque la marcha de acá en Uruguay es una marcha que es en absoluto silencio, que es algo que parte de la tradición de la asociación, que instala el hecho de que solo se pronuncian los nombres de los detenidos desaparecidos, solo su nombre acompañado del presente, y se cierra la marcha con el himno nacional, entendiéndolo quizás como algo que es único para toda la sociedad, no como algo representativo para todos los uruguayos, es decir, que este tema de los desaparecidos es algo que nos une a toda la sociedad, ¿no? Es una marcha que se realiza siempre de la misma manera, con una estructura que tiene como el paso muy lento, que tiene esa particularidad de que la gente ha adoptado el silencio, ni siquiera, creo que hasta el susurro a veces queda como incómodo, la gente te pide tipo, te codea como para mantener ese silencio. No tiene consignas
político-partidarias. Eso es algo que también la caracteriza, y que en los últimos años ha adoptado el hecho de que hay muchas personas, por ejemplo, que llevan el símbolo de la asociación, que es una margarita, a la que le falta un pétalo en representación de nuestros detenidos desaparecidos. Bien. ¿Y qué te dejó la marcha de ayer? Que es muy reciente, ¿qué te dejó a vos de esta última marcha? Por un lado, desde lo sentimental, lo emocional es muy fuerte, porque por lo general cuando uno está marchando no sabe cuánta gente hay alrededor y mirás hacia los costados y te parece que es poca gente, y después nos encontramos con las imágenes de toda la avenida central de nuestra capital cubierta por gente. Y es el hecho de que la sociedad cada vez nos acompaña más, que es algo como muy emotivo, porque como familiar creo que a veces nos pasa la sensación de sentir que estamos solos, ¿no? Como que somos los familiares que llevamos adelante esta reivindicación todo el tiempo, que sostenemos capaz las fotos de nuestros familiares, y es un proceso capaz que te hace sentir como eso de que es una causa que te pertenece a vos, y la marcha tiene ese impacto de que no somos solo los familiares los que reivindicamos, sino que toda la sociedad uruguaya ha abrazado esta causa y la entiende como suya, porque creo que es una cuestión humana, se ha logrado como quebrar un discurso político que dice que esto le pertenece a un sector de la sociedad, que es un tema político partidario sobre todo, y la gente, las personas comunes lo han entendido como que no, que este es un tema humano. Eh, y además, por ejemplo, en este año se han llevado adelante no solo la movilización central, que es en Montevideo, la capital, sino que contamos con más de 60 movilizaciones en todo el país, e incluso en el exterior. Y eso creo que es movilizador, porque cada año se va superando la magnitud que tiene este 20 de mayo, y la gente lo reivindica y lo lleva adelante de distintas maneras. Y hay una acción artística que se llama Imágenes del Silencio. ¿De qué trata? Contanos un poquito para los que no saben también de qué trata. Es algo, si quieren seguirlo, están en Facebook o en Instagram y es muy interesante ese hecho artístico. Imágenes del Silencio es un colectivo que surgió durante la pandemia, eh, que todos los años busca como distintas maneras, distintas intervenciones de poner la temática de la marcha o del tema de memoria, verdad y justicia sobre la mesa. La pandemia creo nos puso a todos, a la asociación de familiares y a los distintos colectivos amigos, el desafío de buscar alternativas a una movilización presencial. Y este colectivo inició colocando como una cuenta regresiva en el primer año de pandemia, donde distintas figuras públicas de Uruguay, desde periodistas, conductores, deportistas, eh, músicos, abrazaban las fotos de un desaparecido, haciendo como la cuenta regresiva a lo que era el 20 de mayo. Año a año han ido buscando otras intervenciones, y este año se llevó adelante la intervención denominada Sostener la Memoria, que implicó que en distintos pueblos del interior del país y en la capital se convocara a cualquier persona, vecino común y corriente, a sostener la imagen de un desaparecido, que se hacía como en un tamaño mucho más grande de lo que son las que se llevan a la marcha, y se elevaban esas fotos para hacer como una toma aérea, que se vieran los rostros de los desaparecidos, y después girar esa imagen para plantear la pregunta, ¿dónde están? Esa fue la intervención que incluso se hizo también ayer a lo largo de la marcha, al final de la marcha. Bien, para quienes nos están escuchando,
Estamos hablando con Laura Boiani, ella es profesora de historia del Liceo del Rincón del Cerro, en La Teja, Uruguay, milita en el sindicato de ADES a nivel territorial en La Teja, donde vive y donde fue secuestrado su abuelo. Ella es integrante de Derechos Humanos en Madres y Familiares de Desaparecidos en Uruguay. Aprovechando que vos sos profesora de historia también, estaría interesante que nos cuentes cómo se está desarrollando en los liceos, allá son liceos, ¿no? Acá son secundarios, ya son liceos, en la temática de lo que es la dictadura militar a partir del 73 allá en Uruguay. Bien, el proceso de Uruguay este último tiempo, estos últimos años, lamentablemente ha dado muestras de una apertura hacia lo que es el negacionismo, incluso ha habilitado discursos políticos que reivindican o justifican los crímenes acontecidos durante la dictadura. Y en el marco educativo, el año pasado se aprobó una reforma de lo que son los planes de estudios, que lo que hacen es eliminar en la enseñanza de la historia el concepto de terrorismo de Estado. Y se plantea dentro del programa una mirada de lo que es la teoría de los dos demonios, a lo que en Argentina también se conoce, de plantear que la dictadura fue una consecuencia de una guerrilla, de una subversión, que lo que hace es equiparar el accionar del Estado con los crímenes que puede cometer un particular. Desde la Asociación de Madres y Familiares nosotros hemos como levantado una alarma ante esto, porque creemos firmemente que lo más importante siempre es reivindicar que fue el Estado el que el que llevó adelante estos crímenes, el que secuestró, el que torturó, el que violó mujeres, el que secuestró niños, el que secuestró a nuestros familiares y los hizo desaparecer. No fue un particular, no fue una persona, un delincuente común, sino que fue el propio Estado que utilizó todos sus recursos para llevar adelante la represión de las personas, ¿no? De los estudiantes, de los trabajadores, de los sindicalistas, de los cooperativistas. Eso es muy importante y es algo que nos preocupa, el hecho de que ahora en los liceos, en secundaria, se enseñe o se quite la palabra de terrorismo de Estado, porque no es lo mismo lo que puede hacer un particular a lo que hace el Estado, que tiene todos los recursos para reprimir, y que fue el Estado también el que coordinó con las otras dictaduras de América Latina, en el Polo Sur, para perseguir a las personas simplemente por el hecho de pensar diferente, ¿no? De luchar por una democracia más igualitaria, más justa. Entonces, en el marco educativo, en este momento, notamos un retroceso muy grande. Incluso en este mes, en mayo, que se ha planteado como Mayo Mes de la Memoria, se censuraron distintas actividades que hicieron gremios estudiantiles en algunos liceos, donde justamente se buscaba como plantear la temática de la memoria, y se les prohibió que las hicieran. Entonces, estamos en un contexto preocupante también. Claro. Sí, es bastante terrible esas políticas de negacionismo que, bueno, acá en Argentina también quieren instaurarse, pero no le vamos a dar espacio. Acá tampoco. Sí, me imagino también. No sé si querés agregar algo más, algo que te parezca que sea importante para transmitir, para comunicar. Quizá algo que no mencioné con esto de la marcha es que todos los años nosotros tenemos una consigna diferente a partir de lo que es el contexto, y que este año la consigna de la movilización fue: ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado, entendiendo que hay actores dentro de nuestra sociedad que saben perfectamente dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos, porque son quienes los secuestraron, ¿no? Fue quienes los secuestraron, quienes los torturaron y asesinaron, e incluso después quienes los hicieron desaparecer.
exigimos que hablen, que entreguen la información que sabemos que tienen, y exigimos también a los actores políticos a que exhorten, demanden la información, porque es algo que tienen que hacer y que no se hace, que falta hay una escasez a veces de voluntad política en este tema, ¿no? Como la intención de accionar va más por el hecho de querer pasar una página que no se puede pasar si no está la historia completa. Claro. Entonces, eh, para poder dar vuelta a la página, si se quiere, necesitamos la verdad, porque solo con la verdad, con la memoria es que se puede construir las bases de no repetición, ¿no? Garantizar que nunca más haya terrorismo de Estado. Bueno, gracias Laura, te vamos a agradecer por compartir con nosotros, con nosotras, con nosotres en este programa de cómo duermen las abejas, tu historia y tu experiencia, y bueno, esperemos que haya más memoria, verdad y justicia y podamos seguir adelante reclamando para que se abran los archivos acá en Argentina también y allá se sepa la verdad. Este plan sistemático que fue el Plan Cóndor en su momento, no sabemos si ahora nos está repitiendo otra vez. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y también de hacer lo mismo, ¿no? Que en este contexto tan complejo que están viviendo, la memoria siga más que nunca palpitando, porque es eso, nunca más queremos una dictadura, nunca más queremos represión. Bueno, un abrazo grande. Gracias. De verdad, Te a invitamos ustedes. a quedar.